Hola chicos, ¿qué tal? Hola, profe. Buenas, profe. ¿Cómo les va? Eh, bueno, arrancamos. ¿Estuvieron estudiando algo? ¿No? ¿Tienen alguna duda en cuanto a Sí, algún ejercicio puntual o de teoría o algo por el estilo? Sí, ¿alguien? ¿No? Bueno, ¿en qué ejercicio nos quedamos la semana pasada? Creo que en el 7. Bien. ¿Alguno ya lo hizo? ¿Lo empezó? Eh, a ver, el viernes es el parcial, chicos. ¿Alguno ya, me imagino que habrá hecho un solo ejercicio al menos por su cuenta para ver si lo puede hacer solo, ¿no? O sí. vienen acá de espectadores y no están revisando, porque quedan 3 días y si no tienen dudas, bueno, vamos a empezar. Entonces quedamos en el Profe, mi 7. duda es más bien de cómo van a ser los ejercicios. Si Y hay los que ejercicios armarlos, si son van a como estar los las que fórmulas. las fórmulas sí, las fórmulas van a estar y los ejercicios van a ser como los que venimos haciendo, como los que se vienen haciendo en clase. Hay que ver si ustedes los hacen después en su casa. Eh, no hay mucha Por más. ejemplo, armar nosotros los intervalos, no. No, eso ya lo comenté que eso se da. Eso queda. Mm, bien, bueno. En el ejercicio 7, ¿alguien lo puede leer? A ver, el 7. Espera. Este dice, una compañía aérea registra el tiempo de retraso de sus vuelos del último año obteniendo la siguiente información. Ese. Bueno, está la tabla, después dice A, clasificar y definir la variable en estudio, identificar la unidad experimental, la muestra y la población en el estudio. Bien, sí, hasta ahí. Eso lo habíamos visto en clase. ¿Cuál Sí, era esa primera parte sí. exacto, cuál era la variable en estudio? La duración de El tiempo de retraso. retraso de los vuelos del último año. Exacto. Bien. ¿Qué variable es? Cuantitativa Cuantitativa. continua. Exacto. Bien. Bueno, el apartado B, la unidad experimental, ¿cuál sería? Un Un vuelo. vuelo. Un vuelo. Bien, sí. Y el, o sea, un minuto de retraso. Solo que se estudia esa variable, que son los minutos de retraso. Entonces, un vuelo. ¿La población cuál sería? Todos los Pueden vuelos ser de todos esa los vuelos del compañía. último año de esa empresa. Bien, exacto. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál sería la amplitud de esta distribución? Y tiene 10. de 0 a 50. En intervalos de Bueno, 10. Amplitud 10. 10, ¿sí? 10. La El, diferencia es entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo, ¿sí? En todos es 10. Bien. ¿Y cómo calcularían ustedes la marca de clase acá?
Límite inferior más límite superior dividido 2. Bien, exacto. ¿Lo hicieron ya? ¿La Sí, marca de clase? Sí, bro. Bien. creo que ¿Cuánto le esa daría el práctica va del a ser. intervalo de 20 a 30? 25. 25. 25, o sea, exacto. Sí, es como si fuera un promedio o el valor intermedio, justamente. Bueno, si yo quisiera conocer cuál es la moda, ¿en dónde me voy a fijar? Es la frecuencia absoluta. Bueno, ¿y cuál sería ahí? Con ese cuadro que tienen ahí en la práctica, ¿lo pueden sacar? ¿Pueden definir cuál es el intervalo 3000, modal? 3000 no sé. 10, Sí, se entre 10 y puede. 20. Entre 10 y Ujú. 20, ¿sí? Es la segunda clase o segundo intervalo que va de 10 a 20 minutos, que tiene 3.000 vuelos. 3.000 Claro, que vuelos tiene mayor tienen un número de... retraso de 10 a 20 minutos. ¿Se interpreta eso? Que hay 3.000 vuelos que tienen un retraso de 10 a 20 minutos. Sí, Sí. 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 Sí, bien. Bueno, entonces, ahora sí, voy a compartir. Bueno, entonces acá sacamos la media, ¿no? El primero, representar. Mira, fíjense el C, lo que dice. A ver si ustedes tienen el mismo. A ver, ¿qué dice el C de ustedes? Dice, Eh, representar en forma de tabla y gráficamente la distribución de frecuencias correspondiente a la duración del retraso en minutos. ¿Cómo es la forma de la distribución de frecuencias? Bien, representar en forma de tabla está. Gráficamente, obviamente que sería hacer el gráfico de la frecuencia. Si dice la frecuencia correspondiente al retraso, ¿qué frecuencia vamos a usar? La absoluta. La absoluta para que absoluta, no haya ¿sí? retraso. ¿Y ahí harías polígono o los dos? Histograma y polígono. Bueno, ahí no especifica, podrían hacer los dos, porque no especifican. Los parciales sí se Especificaría. lo van Ah, a eso quería diferenciar. decir. Bien, perfecto. Em, y después pregunta, ¿cómo es la forma de la distribución de frecuencias? Y ahí tendríamos que decir si es asimétrica o simétrica. Sí, Va, asimétrica a la derecha, izquierda. con el coeficiente Claro, de exacto, variación. sí, exacto. Y también diferenciar acá que hay que vamos a hacerlo con un análisis de datos agrupados, ¿sí? Que no es un análisis o los intervalos de clase no son puntuales, ¿sí? Sino que es por intervalo. Bueno, entonces, para sacar la media o el promedio, ya teniendo lo que es la frecuencia que nos lo viene como dato y la absoluta acumulada que la voy a ir sumando, ¿sí? Acuérdense, esto siempre tiene que coincidir. 10.000 vuelos, 10.000 vuelos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, que tiene que sumar 1, y la frecuencia relativa acumulada, que también tiene que sumar 1. Bien, y después la media, lo que se hace justamente es multiplicar la marca de clase por la frecuencia, o sea, ese valor que está representado por ese intervalo por la cantidad de veces que se repite, o la cantidad de elementos que tiene ese valor, ese intervalo, y luego se lo divide por el total. De ahí sale un promedio de 21. ¿Cómo sería si tengo que resolver u observar el resultado? Yo diría, en promedio tienen los vuelos de la compañía, no sé si era del último año, tiene un retraso de 21 minutos. De 21 minutos, exacto, ¿sí? El promedio de retrasos es 21 minutos. Bien, entonces el intervalo modal, lo que pregunta en el D, ya definimos que es este el intervalo modal, ¿sí?
Al ser este el intervalo modal, vamos a calcular la moda siempre sobre ese intervalo modal, ¿sí? ¿Calcularon ya la moda? Sí. 16,67. Sí. 16,67, ¿sí? Que ya la moda nos dé menor a la media. ¿Qué podemos empezar a ver ahí? Que es simétrica positiva. Exacto, ¿sí? Que es simétrica positiva. Exacto. Bien, entonces la moda les da 16,67. Calcular la moda de interpretarla. Bueno, ¿cuál es entonces la interpretación que hacemos de 16,67? Simétrica positiva. No, la interpretación que hacemos de este Ah, moda resultado que es la moda 16,67. Hay la mayoría de vuelos que se atrasa 16,67 minutos. Claro, 16 minutos es en sí la demora más usual o más frecuente en la demora de los vuelos. ¿Sí? demora Bien. más frecuente. Bueno, acá no habla, sí, después dice medida de posición. Ah, no, después pregunta cuál es la medida de posición. Bueno, la media, para calcularla, ¿qué tenemos que ver? Perdón, la media no, la mediana. Ay, ¿cuál es Tengo que el buscar el cálculo? intervalo donde la frecuencia eh, Acumulada, relativa relativa, acumulada relativa llega al completa. 50%. Bien, ¿cuál sería ese intervalo? 10-20. 10-20, sí. Esperen. Ah, no. Luego entonces vamos a calcular la mediana respecto a ese intervalo, ¿sí? O clase. Acá está, nos posicionamos en esta columna de frecuencia relativa acumulada y buscamos el 50% o más del 50%. Acá justo hay 50%. Calculamos la mediana según la fórmula y nos da 20. ¿Les dio 20? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué interpreto yo del número 20? El 50% de los vuelos o menos tienen una demora de 20 minutos y el otro 50% tiene una demora de 20 minutos o más. Claro, de más de 20 minutos, sí. Sí. Aquí ya no lo sabemos, pero al menos el 50% de los vuelos tienen una demora de 20 minutos, ¿sí? Ahí ya tiene una relación con la moda, en donde el valor más frecuente de retraso es de 15 minutos y el 50% de los vuelos se retrasó o se retrasa hasta 20 minutos, ¿sí? Entonces, ya el 50% de la distribución, el 50% de los datos está en veinte minutos. ¿Qué pasa entonces con la media de 21? ¿Cómo queda respecto a estos dos valores? A la derecha de esos A la valores. derecha, a la derecha, exacto, y además, ¿qué podemos interpretar? Porque hay bastantes. Asimétrica hacia la derecha. Sí, bueno, vemos entonces el otro cálculo para encontrar la interpretación. Si nosotros hacemos el coeficiente de variación, ¿para qué lo vamos a hacer el coeficiente de variación? Para saber si el promedio es representativo de la muestra. Exacto. Si da 55, ¿qué significa? Que Que no es no. representativo. Que no es representativo. Ujú. Bien, acá me hacen una pregunta de cuántos ejercicios van a hacer y cuánto tiempo van a tener. El tiempo va a ser el horario de clase, ¿sí? Y en cuanto a los ejercicios, va a ser, no puedo saber con exactitud qué cantidad de ejercicios van a tener, pero sí o sí van a tener ejercicios como lo que venimos haciendo, ¿sí? Diagrama de árbol, diagrama de punto, diagrama de bloque.
y estos ejercicios de distribución. Bueno, volviendo. Entonces, ¿cuál es el parámetro para saber si esta media o este promedio es representativo o no? Y si es mayor o menor al 25%. Bien, o sea que si es menor, sí va a ser representativo, ¿sí? Además, esto me va, ahora vamos a hacer otro ejercicio y me va a indicar también no solo que el promedio ya deja de ser representativo, sino yo que les planteaba de que el coeficiente de variación o variabilidad justamente nos indica qué tan heterogéneos son los datos, ¿no? Y qué tan dispersos están. Bien, entonces ya con esto puedo entender de que la media está bastante alejada de lo que es la moda, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué voy a tomar? En donde el F dice cuál es la mejor medida de posición para describir esta distribución. La mediana puede ser perfecta. La No, mediana, claro, pues está muy fíjate que cerca de la media, claro, la moda. Sí. la mediana, claro, puede ser porque tiene 50%, pero vos fíjate que la moda ya está, ya está en este En valor. O ese sea, la moda intervalo, que está claro, en sí, este intervalo, ¿sí? sí. Ya tiene un 50% de, de los datos también, ¿sí? Entonces, la moda es bastante representativa. Bien, y el desvío estándar que nos dice 11,58 nos indica que Hay una dispersión de 11,58 minutos en relación o sea, en promedio en relación a la media. bien, exacto, sí. O sea que cada valor o cada minuto de retraso respecto de 21 minutos difieren en 11 minutos. Si hay una variación de 11 minutos o una distancia de 11 minutos entre cada, en promedio, ¿no? Obviamente. No es que sea exactamente así. En promedio, eh, esa es la dispersión. Bien, bueno, y después pregunta sobre el tercer cuartil. Ah, yo acá tenía las respuestas cuando no vi. Bien, el tercer cuartil, ¿cómo lo vamos a calcular? Hay que buscar la frecuencia relativa acumulada donde haya llegado al 75%. Ahí, sería el 2030. En realidad antes tenés que buscar la posición, ¿sí? Porque acá justo, bueno, porque es muy simple, 75%, ya lo tengo acá, pero antes hay que buscar la posición. ¿Y cómo se busca la posición del cuartil? 3 por K diez por mil N dividido dividido 4. 4. K por N dividido 4. O sea que acá voy a hacer 3 por 10.000 dividido 4, ¿sí? Entonces, ahora lo tengo acá. Me da 7.500 y yo tengo que buscar este valor, ¿sí? En la frecuencia. 7.500, o sea, lo encuentro acá. Con esto, uy, ahora sí puedo calcular con la fórmula del cuartil. ¿Lo hicieron ese? Sí, Va profe. bien. Bien. Les da 30. Sí, ¿Qué Sí. serían 30 entonces? Sí. 30 Serían quiere decir que el 75% de la muestra tiene un retraso de 30 minutos o menos. exacto. Bien, está. Bueno, y F, bueno, ya lo hablamos en cuanto pregunta cuál es la medida de posición.
el promedio no sería representativo, ¿sí? La media es muy probable y la mediana ya tiene el 50% de los datos, pero yo, siendo que la frecuencia acumulada está, el mayor está acá, y ya tengo ahí el 50, ubicaría como la moda como el más posible, digamos, ¿no? El más representativo. Bien, a ver si de este no había nada más, me parece. ¿De este tienen alguna duda? No, profe. Bueno, pasamos al siguiente, el 8. Bueno, ¿alguien lo puede leer, el 8? Yo lo leo, profe. Bueno, ay, dale. Se le pide a un grupo de alumnos de programación que realicen un experimento para medir el tiempo de descarga de archivos en un servidor de archivos en la nube. Los alumnos seleccionan 107 descargas al azar y se registran el tiempo de descarga en segundos para cada descarga. Los Mm, datos recolectados se muestran a continuación. Y ahí está la tabla. bien, bueno, a ver, ¿qué están interpretando de ahí? ¿Qué es el intervalo que va de 0 a 20, de 20 a 40, de 80 a 100? ¿El tiempo de descarga? El tiempo de descarga, ¿sí? El tiempo de descarga que está expresado ¿en qué? En segundos. En segundos, ¿sí? ¿Y la frecuencia a qué se refiere? O sea, el FI cada vez que... Sí, Claro, la pero es cantidad de Sí, archivos que se descargaron entre claro, 0 y 20, la cantidad de archivos que se exacto, descargaron entre claro. 20. exacto, la cantidad de archivos. Entonces, sobre eso, ¿cuál es la variable de estudio? El apartado A. Es el tiempo de descarga en segundos. Bien, es el tiempo de descarga, o sea, lo que tardan en descargarse esos archivos, el tiempo de descarga. Entonces, ¿qué variable es? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua, porque se refiere a tiempo, ¿sí? Hay que medirlo. Y en no pregunta lo que es la unidad experimental y eso. Pero bueno, ¿cuál sería acá la unidad experimental? La Un descarga. archivo, Un archivo, exacto, ¿sí? Un archivo o una descarga de ese archivo, pero en realidad sería el archivo, ¿sí? O sea, lo que sea, la descarga sería como la, la acción. Bien, ¿y cuál sería entonces la población? O no, todas las descargas. todos los archivos. Claro, en vez de hacerlo en un servidor, hacerlo en todos los servidores que haya. Claro, o a lo mejor todas las descargas, todos los archivos de ese servidor, Claro, ¿sí? Porque ahí que pero dicen, seleccionaron 107. exacto, no tomaron todos los archivos. Ah, O sea, claro, claro. Sí, la muestra de cuánto es, 107. Sí. 107. de 107, exacto, ¿sí? Bueno, dibujar el histograma de frecuencias absolutas. ¿Este lo hicieron? Sí, profe. Bien, ¿cómo les da el histograma? Y es asimétrico. ¿A eso se refiere? ¿Sí? ¿Para qué asimétrico hacia qué lado? Negativo, hacia Bien, la izquierda. negativo. Negativo hacia la Sí, izquierda. hacia la izquierda. Está. Bueno, entonces, ¿qué podemos identificar acá, por ejemplo, de la amplitud? Es 20 la Bien, es 20 la amplitud. ¿Cuál es la marca de clase del que es 40-60? 50. Sí. 50, exacto. Bien. Bueno, dibuje el histograma
Acá les muestro, ven, el histograma se nota acá que tiene ya una simetría hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Bueno, y después les preguntan que hagan un verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso en el apartado D, con los siguientes subapartados. Y ahí dice, tener en cuenta que una afirmación es verdadera si todo el enunciado es correcto y falsa si todo o parte del enunciado es falso. Si todo o parte del enunciado es falso. Bien, dice, en cuanto a la moda, que es el tiempo de descarga de 43 segundos, está entre 40 y 60 segundos, lo que indica que este rango de tiempo es el más común para las descargas. ¿Alguno ya lo hizo? Sí, a mí me dio 63,64 la media. 3,64, exacto. No, Entonces, la moda, la moda, perdón, sí, la moda. sí, 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 la acá moda. está. Bien, entonces, ¿cómo sería este apartado? Falso. Falso. Falso, ¿sí? O sea, yo para ir a la moda, ¿dónde tengo que ir a ver? ¿Cuál es el intervalo modal? Acá. 60-80. 60-80, sesenta sí. ochenta, ¿sí? 60-80, ¿por qué? Porque busco en lo que es la frecuencia absoluta y busco el mayor valor. Este va a ser el intervalo modal. Bien, entonces sobre este intervalo modal voy a hacer el cálculo de la moda, que es y este me da 63,64. Entonces, donde dice que el tiempo de la moda es de 43, lógico que está entre 40 y 60, o sea, él plantea que está acá en este intervalo, lo que indica que este rango es el tiempo más común para las descargas. Está bien en cuanto a que la moda es eso, digamos, ¿no? El valor más común para las descargas, pero no es ese el valor, sino que es 63 y que el intervalo sería el de 60-80. Bien. El B dice que la mediana del tiempo de descarga es de 58 segundos, 58,21 segundos. Lo que significa que al menos el 50% de las descargas tienen un tiempo de descarga de 58,21 segundos. ¿Ese qué les parece? Verdadero. Sí. Verdadero, exacto. Hicieron la Sí. media. Para ir a la media, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que identificar primero? Para la mediana, profe. Sí, perdón, para la mediana. 50%. El El 50% 50%. dentro de lo que es De la la, frecuencia relativa acumulada, ¿sí? En este caso, ¿en qué intervalo está la mediana? 40-60. En el de 40-60, porque la frecuencia relativa acumulada, 50 o mayor a 50 está acá, ¿sí? 52 está en este intervalo. Con este intervalo, sobre este intervalo de la mediana, voy a hacer el cálculo de la mediana y me va a dar 58,21, con lo cual el apartado B es verdadero. Profe, ¿te puedo hacer una consulta Sí, sobre esto? Yo le puse falso porque, o sea, el 50% de las descargas es de 58,29 segundos o menos. ¿Está mal? Sería mejor ponerle verdadero y ya. pero dice, significa que al menos el 50% de las descargas tienen un tiempo de descarga de 58,21. ¿Vos te referís que tendría que decir menos de 58,21? Claro, me- Menos, dice claro. al menos, o o sea sea, que ya lo... porque vos tenés el 50% por arriba de eso, de la distribución, y otro menor. Ahí está hablando de la parte de arriba, digamos, los que son mayores. Y eso sí se está cumpliendo, digamos. Claro, hasta el 50% o al menos el 50%, las descargas son de 58 segundos. Bien, bien. Sí, sí, está bien como está expresado. Genial, gracias. ¿Verdad? Bueno, el C dice, el promedio del tiempo de descarga está entre 40 y 60 segundos, o sea, el promedio lo ubica acá
Dado que el tiempo de descarga promedio es mayor que la mediana, esto podría indicar podría indicar una simetría hacia la derecha en la distribución. Bien, ya calculamos que la mediana es de 56, perdón, de 58. La media, ¿la calcularon? 56,17. 56,17. Bien, ¿qué plantea esta oración? Que hay una simetría a la derecha, ¿no? Que hay una simetría hacia la derecha y dice que el promedio es mayor que la mediana. Cuando el promedio es mayor que la mediana, ¿la simetría es hacia la derecha? Sí, Sí, o sea que eso sería verdadero, claro. ¿sí? Pero ¿cómo es al final el apartado? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso porque es menor a la mediana. Exacto, o sea, la media es 56, sí, 56,17 y la mediana es 58, con lo cual la media es menor a la mediana y eso hace que cómo sea entonces esa asimetría Hacia la Una izquierda. hacia la hacia la izquierda. izquierda, ¿sí? Aparte se ve acá, hacia la izquierda. Bien, entonces ese es falso. Bien, el tercer cuartil dice que el tiempo de descarga es de aproximadamente 76 segundos, lo que indica que el 75% de las descargas tienen un tiempo de descarga de 76 segundos o menos. ¿Cómo es este apartado? Falso. ¿Cuánto les da el tercer cuartil? 56,17. La media. A mí me dio 80. 76,17. Entonces le 76 con salgo mal. 67 me dio. Claro, a ver, para buscar Dice el la error de posición, antes, me parece. Claro. ¿cuál error hiciste? El de no Ah, acá, buscar. buscaste Sí, acá. sí, sí, por eso. O sea, buscaste acá, acá entonces, no, perdón, acá lo ubicaste. 60,80, sí. Eso Claro, hice mal. claro, vos tenés que primero ubicar la La posición. Entonces tiene que posición. estar Claro, 3 por 107 dividido 4. claro, Eso da 80,25. claro. ¿Sí? Y lo tenés que buscar acá, porque acordate que el cuartil, que te indica si es el 25%, 75, el 50 o el 75, lo buscas acá, porque acá justamente te va sumando Ah, las en la posiciones, ¿sí? acumulada. Claro, pero Agarra en la absoluta, no en la relativa. Porque, por ejemplo, acá buscamos la mediana en la relativa porque justamente estamos buscando el 50%, pero acá estamos buscando posición, posición, no un claro, sí. porcentaje. Una posición, o sea, dónde está ubicado, si los vamos contando, dónde está ubicado. Entonces, sabemos que el cuartil. Claro, no, pero ahí Entonces, tienen que pensar eso. Yo la mediana la busco por la, el porcentaje, ¿no? Es el 50%, que en realidad mediana también tenemos el cuartil número 2, pero bueno, nosotros buscamos el 50% de los datos, entonces sí lo buscamos acá porque estamos buscando un porcentaje, un peso del total. Pero acá cuando hacemos cuartil, primero buscamos la posición. Si estos fueran datos puntuales, si por ejemplo tuviéramos en lugar acá de un intervalo de 0 a 20 minutos, perdón, segundos, y acá 11 archivos u 11 descargas, tendríamos una descarga que dura 2 segundos, otra que dura 3, otra que dura 3, otra que dura 4, otra que dura 5 y 6 más que duran 7 y así hasta llegar a 11 y las vamos acomodando de menor a mayor, como hacemos cuando hacemos el diagrama de árbol, cuando tenemos una distribución puntual, ¿sí? Que no son datos agrupados. Entonces ahí es más fácil de ver cuál es el cuartil porque vamos contando la posición, como cuando teníamos los gastos de las familias con un miembro, dos miembros y tres miembros. Entonces ustedes tienen que pensar, bueno, yo voy a buscar la posición, entonces tengo que buscar como los datos puntuales donde están contados, y están contados acá, ¿sí? En la acumulada. Entonces acá el cuartil que me da 80 lo busco acá y va a estar sí o sí en este cuartil, ¿sí?
Y a partir de este cuartil es donde hago el cálculo y el cálculo me da este cálculo del cuartil y este me da 76,17, ¿sí? O sea que, como dice ahí, el 75% de las descargas tienen un tiempo de descarga de 76,17 minutos, segundos, perdón, o menos, Claro. con lo cual es verdadero. A ver, esperen que esto me parece que me copió el anterior. Sí, bien. Bueno, seguimos. Y después hay otro más. Dice, el desvío estándar más grande significa que los datos están más dispersos alrededor de la media. En este caso, con un desvío estándar de 32 segundos, podemos esperar que, en promedio, cada observación se desvíe de la media en esa cantidad. A nivel conceptual, ¿cómo está este apartado? ¿Cómo se expresa? A nivel Eh, conceptual, sin importar claro, a nivel conceptual me parece que es correcto. si es correcto. Exacto. Bien, ¿y cuánto les dio acá el desvío estándar? 24,94. 24,94, con lo cual este apartado, ¿cómo es? Falso. Falso, ¿sí? Falso solo por el hecho de que el desvío estándar no es de 31,87, sino que es de 24 segundos. Pero sí es así que podemos pensar que 24 segundos es lo que se aparta eh, archivo de descarga o cada segundo de descarga de el promedio de las descargas, que son 56,17. Bien, ¿tienen alguna duda de este? ¿De este? ¿Hicieron los otros, los de dispersión, para este ejercicio? Yo sí. No lo llegaron. Bien, ¿cuánto te dio el coeficiente de variación? Ah, no, justo eso no lo hice la. El Bueno, desvío había hecho la solo. Cuarenta y varianza. cuatro con 40. Ah, Bien. Ah, y la varianza hiciste el desvío. sí, eso creo que hice Sí, menos. está bien. Bien. Y el Pearson si lo hace, también fíjense que le va a dar negativa, o sea que tiene una simetría hacia la izquierda, como figura acá en el diagrama, ¿sí? En el gráfico. Bien, ¿qué pasa entonces con este promedio de 56 segundos? En base a las medidas de dispersión? ¿Cómo que podemos interpretar del promedio? Que no es representativo de la muestra. Exacto, que no es representativo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el representativo? Pongo así puede ver. En este caso, ¿cuál va a ser el representativo? 56, fíjense que estaría acá, en este intervalo. Y ya 56 no es representativo. Entonces, ¿cuál va a ser esa medida de posición representativa de esta distribución? La moda. La moda, ¿sí? Fíjense que es el valor que más se repite, o el más frecuente, y está en este intervalo. Bien. Bueno, de este nada más. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos al 9. ¿El 9 lo hicieron? Entonces en los Sí, cuartiles hay que buscar siempre la posición, digamos, primero y después hacer la fórmula. sí. Primero hay que buscar la Perfecto. posición y después hacer la fórmula. Siempre. Vale. Como vimos en este, o me parece que lo tengo. Ay, ¿cómo hago para que? No, no puedo. Bueno, como vimos en el ejercicio donde calculamos varios cuartiles.
A ver. Bueno, no puedo acceder El a eso. 4, el 4. El de la familia, profe, tenía un montón. Sí, el de la familia sí no, pero quería otro, a ver si lo dejo de compartir para poder acceder a la solapa porque lo tengo en otro. Claro, sí, el otro puede ser el 4. A ver, ahí está. En el que ya les digo, a ver. Claro, en el 4, a ver si el 4 mío es el de ustedes, se lo tengo que cambiar. Ah, sí, donde no te dice que es la variable, pero va del 50 al 54. Bien, y ahí pide todos los... Ah, no, los pide, bueno, medidas de tendencia central, de posición y dispersión. En, en clase, hicimos todos los cuartiles, ¿sí? Como medida de posición para poder identificarlos. Entonces, en todas estas vimos que esta es la posición, o sea, el cuartil número 1 está en la posición 22, que sería acá en esta. El cuartil número 2 o la mediana está en la posición 45, que habíamos visto que coincidía con lo que es la mediana. Y el cuartil 3 está en la posición 67. Entonces, para esto buscamos acá 67, que sería acá. Y en base a esta posición, o sea, en base a este intervalo, empezamos a hacer el cálculo del cuartil para que nos dé el valor específico, porque no es un valor, esto es una posición, no es valor. Este sí es el valor, ¿sí? No me acuerdo, bueno, esto decían que no era ninguna variable, pero supónganse que esto sea, no sé, metros, son 69 metros, ¿sí? Nada, no 67, 67 es la posición, la ubicación, cuando lo ordenamos de menor a mayor. Esto está ordenado de menor a mayor. ¿Bien? Bárbaro, profe. Bueno. Entonces ahora comparto. Bueno, el otro ejercicio, el siguiente, ¿lo hicieron? Yo sí, profe. Bien. 6, este se eliminó. Este sería el... Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo empezaste a armar? Sí, Dice, calcule la ah, varianza y el desvío estándar de los 10 primeros números pares mayores más que 10. No, que... mayores que 0, perdón. Fui anotando los números, los primeros 2, 4, 6, 8, hasta que llegué a los 10 números. Después los sumé y los dividí por n para sacar la media. Y después hice la fórmula de la varianza y el desvío Bien, estándar. acá está, ahí lo encontré, ahí se lo comparto. Eh, bueno, entonces, ¿cuánto te dio? La media 11 y el desvío 6,06. Bien. Y para el apartado B, Sí, entiende, ¿no? O sea, la pregunta creo que Era es lo mismo, pero con impares. exacto, ¿sí? O sea, que hay que empezar con el número 1 y contar 10 números, o sea, 10 posiciones, si se quieren, y completarlos. O sea, hasta la posición 10 llego hasta el 19. ¿Está bien? sí, Sí, ¿Les dio? Bien. Está. Entonces, ¿sacaron desvío estándar de eso? sí. sí. ¿Cuánto les Está dio? lo mismo que el seis otro. coma cero seis. Lo mío, lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué conclusión se saca de una distribución que son diferentes números, pero cuya varianza y desvío estándar me dan exactamente iguales? El promedio no me da igual. No, Entonces, yo ¿qué? puse que tienen Sí, la misma dispersión respecto a la media, porque no sabía qué poner, digamos. ¿A qué se refería que hay que poner?
pero Tienen la misma dispersión respecto a la media, exacto. claro, Bueno, a ver, ¿se acuerdan qué es lo que nosotros usamos? O sea, acá vemos que la dispersión es la misma, pero no el promedio. Entonces, acá el tema es el promedio. ¿Qué herramienta tenemos para saber si ese promedio es acorde a esa distribución o no? coeficiente de variación. Bien, coeficiente de variación. ¿Lo hicieron? No, eso no lo hizo. Bueno, acuérdense, el coeficiente de variación, que además de que nos dice si es representativo o no, el coeficiente de variación nos permite comparar diferentes distribuciones, ¿sí? Diferentes promedios o promedios que estén en diferentes unidades de medida, ¿sí? Eso lo tienen en el apunte de teoría, que además de servir para conocer si son homogéneos o heterogéneos esos valores, no, nos sirve para poder identificar o diferenciar diferentes distribuciones. Entonces, si hacemos el coeficiente de variación, ¿qué es el coeficiente de variación? El debido estándar dividido el promedio por El 100. desvío, Claro, es un exacto, porcentaje. el desvío estándar dividido el promedio, ¿sí? O sea, el peso de esa diferencia sobre justamente el promedio o valor representativo, si se quiere, de esa distribución. Bien, entonces, yo los hago acá para ir adelantando, así podemos ver más ejercicios, y me da 55 para la primera distribución y 60 para la otra. Entonces, ¿qué interpreto? Si es más del 25% no es representativo. Esos no son mayores los dos. Entonces Claro, son no son mayores los dos, representativos ninguno pero de los dos. también hay una diferencia entre esos dos. O sea, tienen todo lo mismo. Fíjense que el desvío estándar es muy similar, o sea, hay una dispersión, o sea, o una distancia de los valores en cuanto al promedio igual de 6,06, lo que sea esta distribución, esta variable, pero también el coeficiente de variación es diferente, ¿sí? Es lo único que es diferente. Entonces, ahí sí podemos sacar una conclusión. Si bien los dos me indican eh, que no son representativos del promedio, ¿sí? Hay uno que lo es más que el otro, ¿sí? ¿Se entiende? El segundo tiene una dispersión más alta en relación al primero. El segundo, claro, tiene los valores más heterogéneos, si se quiere. Claro. Y la dispersión en realidad es la misma acá. Bien, está. Eso sería el ejercicio de la interpretación de este ejercicio, ¿sí? Cuando tengo dos distribuciones y las tengo que comparar, en general, o sea, obviamente me va a servir el desvío estándar, me puede servir también el rango, acuérdense, todas las variables o los indicadores de variabilidad me sirven, ¿sí? Pero el coeficiente de variación me va a servir para calcular, para comparar estos promedios entre sí. Bien, bueno, ¿tienen dudas de este ejercicio? No, perfecto. Bien, hay varios de estos, así que vamos a llegar. Bueno, el siguiente, ¿alguien lo puede leer? Yo lo leo, profe. Bien, Dadas las siguientes muestras, calcule la media, la varianza y el desvío estándar de cada uno. Y hay una muestra X y una muestra Y. Y bueno. pide qué conclusión se puede sacar. Bueno, ¿qué harían entonces con esta muestra? ¿Qué harían primero? Y calcule la media, la varianza y el desvío. Bien, exacto.
Bueno, ya están ordenados, en realidad 11, 14, 18 ya vienen ordenados, ¿sí? Tengo la muestra X con los valores de 11 a 25 y la muestra Y con los valores de 22 a 50. ¿Alguno ya lo hizo? Yo lo hice. La forma. Bien, ¿cuánto te da entonces el promedio de las dos? Eh, Diecisiete coma el- cuatro. sí, el primero 17,4 y el segundo 34,8. 34,8. Bien. Tiene que lo buscar. Bien. Eh, bueno, respecto a esto, entonces, tenemos acá un promedio de 17 y un promedio de 34. Mm, ¿Ya la varianza la hicieron? Sí, del primero me da 28,3 y el desvío del primero 5,32. Sí, Sí, bien. ¿Y de la muestra I? La varianza 113,2 y el desvío 10,64. Bien. Así, a simple vista, entonces tenemos un promedio diferente y tenemos un desvío estándar de 5,32 en una distribución y de 10,64 en la otra. Sabemos que el desvío es la distancia entre los valores y la media, ¿sí? ¿Por qué podemos darnos cuenta también de que el desvío es mucho menor en uno que en el otro? Acuérdense, si el desvío me marca la distancia en promedio de cada variable sobre la media de esa distribución, eso porque me los incluye, valores extremos son, digamos, sí, ¿cómo? están más cerca entre sí, digamos. Exacto, en la muestra X, ¿sí? Tengo una menor dispersión, o sea, si hacemos lo que es el rango, acuérdense, el rango era justamente toda la dispersión de ese eje o de esa distribución, que es el valor máximo menos el valor mínimo. En el caso de la muestra X me da 14, ¿sí? O sea, 25 menos 11 me da 14, o sea, un rango de 14. Y en el otro tengo un rango de 28, o sea, fíjense acá que de 22 salta al valor 50, ¿sí? O sea, hay valores muy extremos, ¿sí? Inclusive acá del 38, el último valor va a 50, ¿sí? Es un salto grande ahí. Entonces, el rango obviamente que va a ser mayor, con lo cual también obviamente el desvío estándar va a ser mayor, ¿sí? Los datos están más lejos de la media que en la distribución de la muestra X. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Y el coeficiente de variación lo hicieron? No, yo no. Yo No. no, Bueno, yo tampoco, profe. si lo hacemos, nos da el mismo valor entre los dos. Fíjense que esto es exactamente a la inversa del ejercicio anterior, en donde teníamos todo que nos coincidía, ¿sí? Todo era exactamente igual entre las distribuciones, excepto el coeficiente de variación. Acá es al revés. Hay valores muy dispersos, ¿sí? Hay rangos también muy dispersos y, y sobre todo también hay mucha diferencia en lo que es el desvío estándar, pero el coeficiente de variación me da igual. Me da no representativo de todas formas para las dos, ¿sí? Pero me da exactamente igual en cuanto a variabilidad o heterogeneidad de los valores, de los elementos de esa muestra. Acá lo importante entonces, ¿qué sería? ¿Cómo analizamos esto? Yo puse que lo de la muestra y los valores estaban más dispersos que
que lo de la primera muestra, Claro, con Bien, el ¿en desvío base a estándar. qué? al desvío Al estándar. Al desvío. desvío estándar, exacto, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos va a determinar esa dispersión o qué tan diferente es una muestra de la otra es el desvío estándar. Por eso fíjense que a veces hay que hacer más de un indicador de variabilidad, ¿sí? Para poder compararlo. Decir, bueno, este la verdad que no puedo comparar con esto porque me da lo mismo, ¿sí? Pero con el desvío sí, con el desvío puedo darme cuenta de que hay una mayor dispersión en la muestra I. Bien. Bueno, ¿está acá alguna duda? No, profe. ¿Seguimos con el otro? Bien, ¿alguien lo puede leer al otro? Yo leo. Usted es el presidente de un club de básquet, el entrenador del equipo principal le propone incorporar un nuevo jugador. Basado en sus conocimientos de estadística, le solicita que le hagan llegar las últimas 8 anotaciones de cada jugador para tomar la decisión. Y ahí están los datos de la anotación de los jugadores. Bien, bien. ¿Qué harían acá entonces con estos datos, esta distribución? Ah, pide que decida a qué jugador contratar y justifique su elección. Yo saqué el promedio de puntos de cada jugador para compararlos. Bien, ¿cuánto te da el promedio? El del jugador A me dio 20,5 puntos por partido y el del jugador B 26,38 puntos por partido. Bien, o sea que ahí, ¿cuál elegirías? El B, El B, elegirías. sí. Bien. ¿Solo eso hiciste? Sí, me basé más como en la realidad, digamos. No Claro, sé si exacto. había que ver algo de la mediana, porque no sé. Pero Bien, en la realidad un scouting de un jugador se va a fijar mucho en los puntos por partido. exacto. Sí, 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 sí. En general uno va a hacer también este, este cálculo más directo, ¿no? Que es el promedio. Bien, entonces, si nosotros hacemos lo que es el desvío estándar, ¿sí? Para calcular eh, qué tanto se alejan esos valores de ese promedio que se le calculó a cada jugador, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, nos da un desvío estándar en el jugador A de 1, que sería en cuanto a como una anotación, ¿no? Una anotación o una y media de diferente o de que se dispersa del promedio, ¿sí? Y en el jugador B me da 24. Después ustedes lo pueden hacer el cálculo. Entonces, ahí, hasta ahí, ¿qué podemos interpretar? Que el jugador B, eh, digamos, es menos constante porque difiere mucho del promedio de puntos la anotación, digamos. Tiene El otro, mucho. el jugador A es como más regular. Exacto, es más regular. Fíjense que en el Claro. jugador A hay una moda inclusive en el jugador A. Sí, 20 creo que es. Sí, 20, sí, que coincide mucho con el promedio. sí, ¿Sí? Y acá los valores están muy dispersos. ¿Sí? Hay un valor de 10, bueno, esto me olvidé de ordenarlo de menor a mayor, pero hay un valor menor de 10 y el máximo es 40. sí, ¿Sí? Hay 30 y acá va de 18 a 23. ¿Sí? Hay 5 del rango, digamos, la distancia entre el rango. Ah, no, no este. Bueno, bueno, no sé, después me fijo. Bien, entonces,
Acá el rango es mucho menor y acá el rango es de 30 puntos. Este era de 5 puntos. Bien, de nuevo puedo hacer la prueba de decir, bueno, voy a agregar un nuevo indicador para saber si estoy evaluando bien, porque hasta ahora si me guío por el promedio, elijo al jugador B. Si me guío por el desvío estándar o la dispersión que tienen, me voy a guiar por el jugador A. Entonces, este promedio, quiero saber qué tan representativo es de las anotaciones del jugador B y de las anotaciones del jugador A. Voy a hacer, ¿qué indicador? Voy a calcular. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿sí? En el cual en el jugador A me da 7 y en el jugador B me da 94. Entonces, ¿a qué jugador elegirían? Y ahora la Al A, ¿sí? El A porque me indica de que este promedio sí es representativo de cómo de la eficiencia de la eficiencia de ese jugador, ¿sí? En cambio acá me dicen que estos valores son muy heterogéneos, claro, o sea, hay mucha dispersión, son muy heterogéneos y están muy dispersos, ¿sí? Entonces, este es un promedio, pero bueno, no es es bastante fluctuante este jugador en cuanto a su eficacia, digamos, ¿sí? O en cuanto a su desempeño. Bien, Entonces ahí la respuesta sería el jugador A. el jugador Tendremos que A, hacer, claro, en el caso que nos toque hacer eso en el parcial, tendremos que hacer todo, no solo el promedio. exacto, sí. Bien. A ver, por ejemplo, bueno, la moda acá es muy evidente, no hace falta que la hagan, el rango tampoco, o sea, el rango a veces se hace hasta para decir, bueno, como un elemento más, ¿sí? Y de todas formas, ya sabemos que el rango es la variable o el indicador más rudimentario que hay de una dispersión o de un indicador de variabilidad. Es el primero que vimos y el más rudimentario, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no está mal como para reafirmar su decisión, pero básicamente acá siempre va a ser el más importante, obviamente el promedio, la, el desvío estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Ya Profe, inclusive yo elegiría el B igual ahí, porque si los dos primeros, si ordenamos de menor a mayor, 10 y 17 son las dos menores anotaciones, que son menores que 20 y 18 respectivamente, pero después a partir del tercer valor ya son todos mayores que 20. sí, sí, el promedio es más beneficioso para el jugador B, pero hay mucha distancia de que en un partido haya hecho 10 anotaciones con uno que haya hecho 40 anotaciones, hace que sea muy variable y muy fluctuante. Al ser muy variable, su comportamiento futuro no va a ser muy concreto, digamos, o muy predecible, si se quiere. Ah, en una muestra más grande va a terminar Bueno, predominando el jugador A, yo supongo. bueno, puede ser, sí, eso hay que ver la muestra, ¿no? Claro. Eh, Sí, de más partidos, a la larga, si se mantiene la tendencia esta, el jugador A va a ser más regular, mejor, supongo. si se mantiene esa tendencia, obviamente que va a ser el jugador A. Ahora, si dentro del jugador B empieza quizá queda el 10 como un valor muy extremo y se unifican todos en estos valores más altos, bueno, Claro, ahí ahí puede sería el B. ser, ¿sí? Claro. Porque ya sería un valor extremo pero bueno, o sea, está el 10 como extremo, pero también después viene el 17, el 24, el 20, o sea, están todos los valores, no es que hay un extremo que es el 10 y después no hay nada hasta los valores más altos que son del 30 a 40. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, pero Bien. Bueno, el ejercicio 12 se sacó, el 12 y el 13, no, el 12, el 13 y el 14. Bueno, igualmente el 13 es muy similar.
porque te ponen los puntajes y dice calcule las medidas de tendencia central. El 14 directamente no, se sacó. eh, y el 15 y el 16 no, y es muy similar. Así que hacemos esos. Vamos al 15 y al 16. No, acá. Bien. Bueno, ¿lo hizo alguno? ¿Llegó a alguno de estos dos? Son dos ejercicios que nos quedan. No, pero yo me quedé en el 11. Bien. Bueno. Sí, yo sí los hice. Ah, ¿lo llegaste a hacer? Bien. Bueno. Dice, la siguiente tabla muestra los datos obtenidos del diámetro de la arteria aórtica, centímetros, y el género de una muestra de pacientes. Bien, el género obviamente es hombre-mujer, y ahí tenemos los datos de la aorta en centímetros. Bien, ¿cómo sería esa variable? Eh, Cuantitativa Cuantitativa continua. continua. Cuantitativa continua, exacto. Dice, comparar y contrastar los diámetros observados en los dos géneros. Bien, ¿qué harían entonces acá? Yo sacaría el Profe, promedio primero. ahí hicieron una pregunta en el chat. Ah, bueno, ahora si nos queda tiempo hacemos, no tengo ningún otro de diagrama de caja, eh, pero si no lo podemos explicar, porque no tengo ningún ejercicio de diagrama de caja. Ah, o podríamos hacerlo sobre alguno que hicimos hoy. Ahora terminamos estos dos y lo hacemos. Bien, entonces, ¿qué harían? Yo sacaría el promedio primero. El promedio. Bien. Bueno, antes que nada, son datos puntuales, con lo cual los ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Y sacamos el promedio. ¿Ya alguno lo sacó al promedio? Me da 3,64 de hombres y De hombres. de mujeres 3,28. 3,28, bien. Entonces, ¿qué otra cosa sacarían? Una pregunta, profe. ¿A partir de cuántos valores conviene agruparlos a los elementos, digamos? Como por ejemplo en estos ejercicios. Sí, o en el parcial nos van a decir que sean datos agrupados o a partir de cuánto los podemos agrupar, digamos. em, o sea, agrupar esto son muy, muy poquitos para agruparlos. O sea, Claro, por eso, depende. a partir de cuántos conviene agruparlos, digo. No, no, no hay una cantidad, o sea, no, no, no hay un valor mínimo para empezar a agrupar los elementos, digamos, los n elementos. Sí me parece que en una distribución así, en donde tengo pocos elementos y los puedo contar y los puedo analizar, es más fácil e inclusive hasta más exacto tener el análisis por puntos, digamos, ¿no? Por datos no agrupados que por datos agrupados. De todas formas, en los ejercicios, en los parciales, perdón, no les van a dar para generar los intervalos, ¿sí? Para crear las clases y para esos cálculos que hicimos en un ejercicio al principio, eso no se da. Dale, listo, gracias. Bien, entonces tenemos 3,64 y 3,28. Bueno, lógicamente, o no sé si lógicamente, pero bueno, el promedio de los hombres, ¿sí? Es más grande que el promedio de las mujeres. ¿Cómo podemos saber, siendo que son dos personas, o sea, se trata de contexturas diferentes y todo, si estos datos están bien posicionados dentro de la distribución? Con el coeficiente de variación, Con el van a coeficiente de sacar el variación desvío. y con el Primero. desvío, exacto. ¿No? Sí.
Sí, sí, para hacer el coeficiente tenés que sacar el desvío. Entonces, sacando lo que es la varianza y luego el desvío, no sé, la chica que lo hizo a mí me da 0,27, lo que es el desvío de hombres, y 0,48 para lo que es el desvío de mujeres. Sí, Bien, profe. Nice. entonces, bien. Entonces, ¿qué interpretamos de estas dos distribuciones con estos desvíos estándar? Que el promedio son la media de cada distribución de hombres y mujeres son representativas, o sea, la media aritmética. Tiene valores homogéneos. Eso no me lo da el desvío. Ah, el desvío no. Este es la dispersión, de 0,27 centímetros. 0,27 es el desvío de cada uno, o sea, 0,27 es el de hombre y Claro, 0,48 es el de mujer. tiene menos dispersión la de hombres La que de la de hombres, ¿sí? mujeres. Tiene menor dispersión los valores respecto del promedio en la distribución de hombres que en la de mujeres. A ver si saco el rango, que es el valor máximo menos el mínimo. Acá me da 0,9 y acá 1,7, ¿sí? Ahí también lo vemos, o sea, acá están más dispersos o más, o hay un eje, o sea, en el eje están más abiertos los datos, si se quieren, más lejanos. Entonces, para decir, bueno, voy a tener un valor más que me lo indique, porque hasta ahora me dice que este sí es el promedio y que acá estos están más cercanos, pero no puedo saber cuál es, si son representativos de los dos o cuál de los dos es más representativo, saco el coeficiente de variación. No sé si le hicieron el coeficiente, ya había hecho el rango. ¿El coeficiente lo hicieron? Bien, el coeficiente de variación en lo que es el hombre me da 7 y en la mujer me da 14. Entonces, ¿qué conclusión saco? Fíjense que en este caso, diferente a los dos ejercicios que venimos haciendo, en donde el promedio, bueno, es casi similar, el desvío estándar es muy bajito en los dos, ¿sí? El coeficiente de variación es menor al 25 en los dos, o sea que eso quiere decir que ambos promedios son representativos de sus propias distribuciones, o sea, 3,28 es un promedio representativo del diámetro de las aortas de las mujeres y 3,64 es representativo del diámetro de las aortas de los hombres, ¿sí? Pero que Pero uno es más representativo. una es más representativa o es más exacta o los valores son más homogéneos o los valores están más cercanos, ¿sí? Hay diferentes formas de verlos, si los valores están más cercanos, si son más homogéneos, si están más pegados, ¿sí? Más juntos y no tan aislados. Entonces, ambas son representativos, o sea, el promedio son representativos de su propia distribución, pero hay una mayor exactitud o valores más cercanos en la distribución de hombres que de mujeres. ¿Se entiende este? Sí, Bueno, prepa. hacemos el último y hacemos uno de caja. El último dice, un investigador mide el peso en gramos de dos grupos de ratones. Los datos obtenidos son los siguientes, grupo uno y grupo 2, y hay una serie de peso en gramos de los ratones. Determina cuál de los grupos tiene mayor variabilidad relativa de su peso. Entonces, ¿qué harían con esos valores? Para saber Primero lo cuál, ordenamos, sí, después
A lo último hay que hacer el coeficiente de variación, creo, porque Claro, pide el peso de la variabilidad. claro, O sea, bien, necesitamos la media para sacar el desvío. exacto. Entonces, ordenamos al grupo de ratones, sus gramos de menor a mayor, ¿sí? El grupo uno va de 28 a 33 y el grupo 2 va de 33 a 38, ¿sí? Sacamos promedio. Para sacar el promedio hacemos la sumatoria sobre la cantidad de elementos que tenemos y en la distribución 1, o sea, en el grupo uno me da 30,43 y en el otro me da un promedio de 35 gramos, o sea, 30 gramos y 35 gramos. Para saber si esto está bien, voy a sacar lo que es el desvío estándar, para eso calculo la varianza, y el desvío estándar me da 1,711 y el otro me da 1,7182. Fíjense acá los valores. ¿Cómo son respecto una distribución de la otra? Iguales. Iguales. Iguales, ¿sí? Entonces hasta acá yo no puedo indicar más que hay una dispersión de los valores respecto del promedio de 1,71 gramos en cada una de las dos distribuciones, pero no puedo saber, o sea, no tengo una mayor conclusión que esa, no puedo todavía compararlas, ¿sí? Excepto que decir, esta tiene 30 gramos de promedio y la otra 35 gramos de promedio. Entonces, para compararlas, voy a sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es el desvío sobre la media, me da en uno 5 y en el otro me da 4. Acá hay una diferencia. Porque el de la derecha es un poco más representativo que el de la izquierda, podría decirse. El de la derecha es un poco más representativo, o sea, si bien son ambos un poco más representativos, este tiene los datos un poco más homogéneos, ¿sí? Fíjense que si calculo el rango, el rango también me da igual, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, si nosotros no hubiéramos hecho el cálculo del coeficiente de variación y hubiéramos hecho el cálculo solo del rango, ustedes hubieran llegado a la misma conclusión que hasta el momento teníamos, de que no hay nada diferente, salvo que uno tiene 30 gramos de promedio y el otro 35. Pero no puedo comparar, sigo sin poder compararlos porque son exactamente iguales en todo. Calculo el coeficiente de variación, ¿sí? Y entonces ahí sí me da diferente y me da que uno es más homogéneo que el otro, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿van bien? Sí, profe. Bueno, hacemos alguno de caja. Vamos a hacerlo con el que calculamos hoy al principio. ¿Con qué valor? Con este empezamos, ¿no? Parece, o este lo hicimos el segundo. Bueno, lo podemos hacer con este también. Lo hacemos con este, el ejercicio 8. Vamos a hacer el K3, ya lo habíamos calculado, el K1 y el K2. Bueno, el K2 ya también lo tenemos. ¿Cómo calculamos el cuartil número 1? C1 por n sobre 4 te da la posición y ahí ya sacás la fórmula en base a la posición. Bien, sí. Entonces, acá tengo que hacer 1 por 47 dividido 4. Esto me da 26,75. Esto lo voy a buscar acá, va a estar acá, ¿sí? O sea, esta es la posición 26,75 y la tengo que buscar, como es una posición, la tengo que buscar en donde van contando las posiciones o los n valores. Y voy a llegar a que es este el intervalo, ¿sí? Entonces ahí comienzo sería 141.
Esta sería la 140, no, 141. Esta es la 140 y esta es la 141. A ver, está. Bien. ¿Ustedes por la duda lo hacen? A ver si puse mal el dedo. F, no, está bien. Bueno, entonces, el valor del cuartil número uno es 38,53. ¿El valor del cuartil número 2 cuál es? El mismo que la mediana. No es la mediana, sí. 58,21 y el tercer cuartil 76,17. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer, lo voy a hacer acá abajo. Bien. Ay, no me quiero hacer esto. Ahí está. Bien. Bueno, si yo quiero hacer, acá voy a poner el valor que va en el primer bigote de lo que es el diagrama de caja. Límite inferior, ¿no? Bien, va al límite inferior, que es ¿cuál? Pero, profe. Cero. Cero. Acá igualmente podríamos tomar también la marca de clase, ¿sí? Que podría ser 10. En general, los diagramas de caja se hacen sobre los valores o las distribuciones puntuales. Pero bueno, en este caso no tengo otro ejercicio, así que lo vamos a hacer sobre esto. Entonces, voy a poner acá 0,0 vamos a poner. Bueno, 0. Y en el valor máximo, ¿qué voy a poner? 100. Sí. 100. ¿Sí? 100. O sea, este es el X máximo y este es el valor mínimo. Bueno, entonces voy a calcular si esto es 100, quizá acá va a estar el 50, donde voy a comenzar con qué valor empiezo a hacer el diagrama de bloque. Con el cuartil uno. Con el cuartil 1, exacto, ¿sí? O sea, el cuartil 1 va a ser de 38, supónganse que va a empezar acá, y hasta qué valor, 38,53 voy a poner, y hasta qué valor va a ir. Hasta el cuartil 3. ¿Hasta él? Cuartil 3. Ah, cuartil 3, sí, sí. 76,17. Vamos a hacer acá aproximadamente, aunque me queda muy... eh, bueno, debería acercar uno más acá a lo mejor. No, acá. Bien, entonces, este va a ser nuestro diagrama, ¿sí? En donde acá voy a tener el Q1, acá voy a tener el Q3
y la mediana dónde va a estar. En medio de los dos valores. Bien, la mediana es de 58. 58, ay, ¿dónde? Ahí podemos poner Q2 o el símbolo de la mediana o solamente la mediana cuando dibujemos. Porque el Q2 No, no no, sería la mediana. No, el Q2, el Q2. Ah, vale. Sí, sí, el Q2. Bien. No, esperen que este me está saliendo. Porque si, vamos a hacer así, tiki, tiki. O sea, acá sería el 50. Claro, O sea que en realidad el setenta y cinco por pondría ciento acá. más o menos. Claro, listo, macho. Eh, llevar para allá. Ahí sí me parece. A ver. Y este un poquito más acá. Ahí. Ahí sería más o menos. Y el 50 entre 76 y 38, bueno, estaría acá, lo mejor. O acá. Bueno, acá no lo puedo poner sobre un bloque, así que lo dejo acá. Porque ahí. Este sería el Q2, o sea, la Igual, mediana. creo que el diagrama de cajas es cuando tenemos valores no agrupados. Sí, sí, cuando Si tenemos no valores. usamos el histograma. Claro, exacto. Pero como no tengo otro ejercicio de valores no agrupados que tengamos, eh, no, o sea, si no es hacer de nuevo el mismo que hicimos en clase. No, no, está bien, También. no hay problema. Así que bueno, de acá ya se puede entonces interpretar, ¿sí? De que tiene fíjense que acá si está el Q2 la mitad y bueno, me queda más espacio de este lado para interpretar que la curva va más hacia la izquierda, o sea, lo que sería la moda va más hacia la derecha, perdón, con lo cual va a tener una cola hacia la izquierda, una simetría más larga hacia la izquierda. Eso sería cómo se calcula, también lo hice para, nada, que se practique cómo se llega a lo que es el diagrama de bloque y de caja, digamos, ¿sí? Con los cuartiles, nada más que con eso. O sea, es calcular los cuartiles, el valor máximo y el valor mínimo ya lo tenemos, eh, con lo cual no hay que calcular nada ahí, y luego es graficarlo, ¿sí? ¿Se entendió? El ejercicio me va a decir Sí. cuándo son valores agrupados o no agrupados, ahí me preguntan. Sí, sí. En general, cuando sean valores agrupados, le va a figurar como todos los que les figuran acá, ¿no? En todos estos ejercicios, en donde les figura el intervalo, desde dónde va el límite inferior al límite superior con la frecuencia. Eso sí, sí o sí, sí, tiene que estar como dato, o sea, no lo van a poder calcular nunca ustedes. Y cuando sean valores puntuales, que a lo mejor tengan, no sé, 10 valores, 8 valores, ¿sí? Van a estar puntuales esos valores, con lo cual no va a hacer falta que los estén agrupando, porque ya pueden hacer los cálculos con esos 10 8 valores. Así que bueno, eso sería más que nada. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda en particular? No, pero Bien. Acuérdense que los temas son diagrama de árbol, el diagrama de árbol, diagrama de árbol, diagrama de tallo y hoja, que es simplemente separar los valores, ¿no? Los números y ordenarlos de menor a mayor, y en base a eso les pueden hacer las preguntas como las que fuimos viendo acá mismo también en algunos de estos ejercicios donde les preguntaba, no sé,
acá creo que era esta la de los vuelos, cuántos vuelos están atrasados entre o hasta 30 minutos. Bueno, si es hasta 30 minutos, entonces me va a incluir, lo tengo que incluir este intervalo y lo que voy a hacer es contar directamente los vuelos, ¿sí? Entonces acá voy a tener 9.500 vuelos que tienen un retraso de hasta 30 minutos y te puede preguntar también cuál es ese porcentaje, entonces lo que tienen que hacer es sumar este porcentaje acá, ¿sí? O sea, la frecuencia relativa. Lo mismo le pueden pasar con el diagrama de tallo y hoja, les pueden preguntar cuántos, si habíamos visto, me parece, con el ejemplo de la altura de no, de los años de las baterías, eh, cuántos años, o sea, cuántas baterías duran menos de 3 años, ¿sí? O hasta 3 años inclusive. Bueno, entonces contamos todas esas baterías que están hasta los 3 años. Van a hacer preguntas así, en donde usted van a tener que sacar un proporcional o un promedio, ¿sí? Cuestiones así. Después, obviamente, que están estos ejercicios de datos agrupados, que son, si se dan cuenta ustedes, son en su mayoría los que tienen en la práctica. Este diagrama de caja, diagrama de bloque, y después algunos como estos que vimos hoy, que fueron los últimos temas, no es que fueron los últimos temas, sino que fueron las últimas otras formas u otros ejercicios, ¿sí? En donde sí ya tengo valores puntuales que no requiero porque ya puedo hacer el cálculo, o sea, lo sumo y lo divido y ya tengo el promedio. No necesito agruparlos para hacer y hacer toda una tabla para sacar los datos. Lo puedo hacer tal cual así como están. Y sobre esto también tener una comparativa si tengo dos distribuciones diferentes. Bien. Bueno, eso, la clase empieza a las 12:45 el viernes, ¿no? Sí, profe. 12:45 y tienen 2 horas, son 2 horas para el parcial, se les va a dar las fórmulas, el papel de las fórmulas no se tiene que escribir, le doy el parcial y bueno, nada más que eso. No sé si tienen alguna otra duda, si no cualquier cosa me pueden escribir. Profe, las fórmulas que nos dan también incluye la del coeficiente de variación y la de Pearson. Sí, sí, todas, Bueno, todas están. Bien. Bueno. Bueno, si no tienen ninguna duda, chicos, nos vemos el viernes. Bueno, profe, Bueno, profe, Listo, muchas profe. gracias. gracias. Chao, Vamos, chao. profe, gracias. Chao, chao, chao. profe. Chao.